Muchas gracias, Loli. Sí, disculpar un poco, vamos, bastante a Javier Manterola porque realmente no ha podido venir porque ha tenido una intervención el lunes. Él tenía muchas ganas de estar aquí. Loli es muchas ganas. De hecho, lo operaban el lunes y un poco él tenía el optimismo de que el jueves estaba totalmente disponible para dar la conferencia. Entonces, como casi todo el mundo imaginábamos, no era tan fácil, no porque haya pasado nada, al revés, todo perfecto, pero claro, de una intervención quirúrgica pues tampoco se puede salir tan rápidamente para esta conferencia. De alguna manera, lo que sí quiero transmitiros es que ha sido que él tenía mucha ilusión de compartir con vosotros esta charla, porque realmente es tremendamente, digamos, evocadora el título de la apasionante mundo de la ingeniería estructural española. Roberto ha hecho una introducción estupenda, yo creo que muy personal, y de alguna manera que todos de alguna manera nos sentimos identificados, que es un mundo que algo tienes apasionante. Es muy difícil de explicar. Yo creo que Roberto lo ha intentado verbalizar, que no es fácil. Yo en particular me resulta más complicado, y la forma en que intentamos, digamos, expresarlo es directamente con el trabajo hecho. Es un trabajo, como vamos a ver, evidentemente, que hemos ido desarrollando, dirigido al timón con Javier Manterola en estas obras que vamos a enseñar, y de alguna manera el leitmotiv que vamos a intentar transmitir es ideas, aportaciones. No siempre son muy grandes, son pequeños pasos, pero son pasos que vamos a ir mostrando que tienen repercusión. Es decir, que de alguna manera lo que intentamos, en la línea que estaba transmitiendo Roberto, creo que hay que estar esa base de mucho trabajo, intentar estar preparado cuando uno tiene la oportunidad y ver si uno puede dar un paso más. Entonces, realmente lo hemos centrado, lo vamos a dar al limón, no vamos a extendernos mucho, tanto Javier Muñoz Rojas y yo personalmente, en un poco en la trayectoria de Puentes Arco. Y yo creo que lo que vamos a ver es, aunque el Puente Arco siempre, para las personas que nos hemos dedicado a puentes, pues tiene un significado del clásico puente tradicional, que evidentemente, como sabéis, fue barrido cuando apareció el hormigón pretensado a mediados del siglo XX, precisamente por las dificultades constructivas de lo que era el arco en sí, y cómo volvió a aparecer cuando se pusieron en marcha los procesos constructivos adecuados para construir grandes arcos. Y de alguna manera, en la presentación que hemos preparado, lo que queda plasmado es que hay muchas posibilidades tipológicas, pero todas esas posibilidades tipológicas, cuando se sobrepasa un determinado rango de luz, de alguna manera tiene que ir muy unido con el procedimiento constructivo. Y lo que de alguna manera estamos viviendo en los últimos años es una auténtica revolución también en los procedimientos de construcción, que de alguna manera a su vez nos realimenta desde el punto de vista del proyecto a dar nuevas posibilidades, nuevas soluciones. De alguna manera yo me centraré en dos grandes puentes, cuando digo grandes en cuanto a tamaño, y que son unas aportaciones que hemos hecho en Puentes Arco para la línea de alta velocidad. Luego mostraré en esa misma tipología de arcos inferiores o tablero superior, y luego Javier continuará con otro tipo de tipologías que hemos desarrollado en los últimos años, que en la línea personal que ha mostrado Roberto, pues para mí son ya 31 en este mundo, y junto a Javier, que la verdad que ha sido una auténtica oportunidad y privilegio. Entonces, de alguna manera, esta obra, que muchos conoceréis, es el puente sobre el embalse de Contreras. Lo primero que hay que decir es que es un puente de ferrocarril en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, y de alguna manera lo que nos pasa en España, comparado con otras posibilidades que tenemos en otros países fuera, es que no tenemos grandes ríos, y ríos que permiten saltar grandes luces, pero tenemos por contra, tenemos embalses, y embalses en que muchas veces establecen unas condiciones, digamos, de contorno muy estrictas, porque no se puede, digamos, vaciar el embalse, no se puede, digamos, construir pilas intermedias. Entonces, de alguna manera, voy a mostrar de manera breve cuáles son los aspectos fundamentales de este puente, que hay que decir que es un puente que tiene una luz de 261 metros, que para puente ferroviario es una luz muy importante,
y que de alguna manera, como veis, tal como está planteado, realmente salió casi de forma obligada el que sea un arco, porque había posibilidades de apoyar el puente en dos macizos rocosos muy competentes, y las condiciones de trazado también así lo permitía. Una historia, un tema importante que implícitamente estaba en la reflexión de Roberto, y nosotros lo tenemos así, que todo este tipo de grandes obras, grandes, sigo insistiendo, por tamaño, aunque también tienen algún tipo de aportación, es una obra bastante coral, es decir, nosotros tenemos la oportunidad y la suerte de participar y poner nuestro grano de arena en lo que es la parte de proyecto y asistencia técnica a obra, pero hay una administración también que cree en nosotros. Nosotros tenemos un equipo, yo creo que de primera línea y muy entregado en ese sentido de pasión que está en la charla de hoy. Y evidentemente por parte de los compañeros que están también en la asistencia técnica y en la constructora, de alguna manera se contagia. Y hay una parte importante que para que una obra salga bien tienen que estar todo el mundo de alguna manera bien, y a veces no es fácil. Entonces, observar que de alguna manera uno de los aspectos fundamentales de esta obra es la luz. Ya de por sí, en el estudio de alternativas estaba implícito en las dos primeras soluciones que tenía que ser o debía, como solución, digamos, interesante, dado las condiciones del valle y del cruce, un arco. La primera solución es una solución más pórtico, y la siguiente es una solución un poco más tradicional de arco, pero ahora veremos que tiene una serie de aportaciones. Y dado el rango de luces, la de 261 metros, nosotros planteamos también la posibilidad de que fuera una solución extradosada. Evidentemente, y veremos por qué, en el propio estudio de alternativas, la primera y la última y la tercera quedaron descartadas, no porque no fueran viables desde el punto de vista de proyecto, sino porque el tema constructivo es de primera magnitud. No he traído las diapositivas, pero ya os imagináis que para construir la primera solución obligaría a unos sistemas cimbrados, unas cimbras de alguna manera importantes en el primer tramo y luego salir en voladizos. La última, de alguna manera, desde el punto de vista constructivo no tendría ningún problema, pero la Administración no estaba muy cómoda con la posibilidad de tener un puente ferroviario con tirantes, aunque sea un sistema extradosado, que de alguna manera, algún día ya hablaremos, pero que libera bastante, dado la configuración de rigidez del tablero y la inclinación de los tirantes, de los problemas de fatiga que puedan tener. Y de alguna manera salía como solución, digamos, óptima la solución del arco, que es un arco de tablero inferior, pero que de alguna manera lo que es importante es que ya en ese arco de tablero inferior ya vislumbrábamos una cosa importante que a nosotros nos interesaba, y era dar una cierta, digamos, transición y correlación de luces totalmente homogénea. Es decir, se trataría de un arco con unas luces elegidas de 43, 45 metros, que cuando salta a 261 se va apoyando sobre otra estructura de manera manteniendo el mismo ritmo de luces. Es decir, que de alguna manera en la diapositiva anterior podéis ver, y la siguiente, que se trata de un viaducto continuo, pero que cuando saltamos el embalse se va apoyando sobre otra estructura que es un arco, nada más y nada menos. Otra característica que no es menor, siendo una estructura ferroviaria, es que el trazado evidentemente manda y es un trazado curvo. Y lo que planteamos en su momento fue también un arco curvo en planta, que no es nada habitual, sobre todo tratándose de un puente ferroviario. Y eso, de alguna manera, condicionó y estableció que, aunque no se vislumbra en esta figura, que teníamos que ir a un arco relativamente simple, con sección cajón, con un canto variable, ligeramente variable, en clave a los estribos, pero que un ancho también que se fuera variando linealmente para ir recogiendo los esfuerzos que no son pequeños desde el punto de vista ya de por sí de acciones horizontales de viento, pero el hecho de que fuera un arco curvo en planta introduce acciones horizontales de flexión de eje vertical y, por tanto, que requiere un canto también en la otra dirección. Es decir, que de alguna manera ese tipo de problema ya estaba implícito en el diseño. Y otra idea importante es que se trata de un arco ferroviario muy esbelto. De alguna manera fue un tema que trabajamos, y lo mostraré luego también en la siguiente estructura, en intentar minimizar todos los efectos de flexión
en carga permanente, porque al tratarse de un viaducto ferroviario, de alguna manera no podemos, de alguna manera, controlar la flexión debido a sobrecarga. Y entonces, de alguna forma, el trabajo, digamos, delicado fue intentar buscar una geometría, y eso es lo que nos permite el arco, una geometría que de alguna manera minimizara la flexión en carga permanente. Y de esa forma natural sale la propia geometría, que no es exactamente curvilínea, sino que corresponde al antifunicular de las cargas permanentes. Es decir, de alguna manera el arco recibe unas cargas puntuales, que son el peso del tablero, y a su vez tiene la propia carga uniforme del propio arco. Por tanto, de forma natural, si intentamos encajar una geometría que no tenga flexión para carga permanente, sale de forma natural esta. Pero claro, sale una estructura tremendamente esbelta que de alguna forma, y esas entendemos que sería otra aportación, en el clásico diseño de arcos, uno querría que, evidentemente, todo el arco, frente al comportamiento de sobrecargas, también tuviera controlado, de alguna manera, la flexión. Pero eso es inviable. Es decir, la situación más desfavorable para un arco frente a sobrecargas es cargar directamente medio arco, que sería cargar 3 vanos, digamos, correspondientes. Entonces, de alguna manera, estaba presente directamente en el propio diseño que de alguna manera tenemos que hacer frente a estas acciones de sobrecarga. Puede parecer, de alguna manera, escandaloso que el arco tenga que soportar flexiones, pero un puente ferrocarril no tiene más remedio. Y esto lo digo porque, de alguna manera, cuando nos enfrentamos a esta estructura, no éramos conscientes de que estábamos diseñando el arco ferroviario de hormigón en ese momento más grande del mundo. De hecho, nos enteramos después. Y seguramente porque alguien se había planteado ese problema. Pero no hay que digamos, rendirse, y de hecho no éramos conscientes, es la pura verdad, y lo que teníamos que ser muy conscientes es que tenemos que estudiar el tema con muchísimo cuidado. Y mucho cuidado significa que un arco sometido a flexión, que no necesariamente tiene que estar siempre comprimido, había que controlar los problemas de fisuración, punto número 1, había que controlar todos los problemas de deformaciones en situación deformada, es decir, todos los problemas de segundo orden, y que había que estudiarlo de manera totalmente acoplada. Con esas premisas nos lanzamos y, evidentemente, sin mayores problemas, el arco y la estructura funcionaba perfectamente. También hay que decir que, de alguna manera, fijaros que es un arco tremendamente rebajado, con lo cual, de alguna manera, las compresiones son bastante importantes. Aspecto importante también de la tecnología actual. Somos capaces de, digamos, especificar y de construir hormigones de alta resistencia. Entonces, la especificación del hormigón y parte del tablero es un hormigón de 70 megapascales. Es decir, no es una resistencia menor, pero tampoco es una resistencia que ahora mismo podamos considerar exagerada. Todo hay que decir, y en mérito un poco a los compañeros, digamos, que se dedicaron a la construcción, que no tuvieron el más mínimo problema en ejecutar in situ hormigones de 70 megapascales. Es más, obtuvieron con hormigones in situ 100 megapascales. Y, evidentemente, aprovechando la mejor tecnología disponible para construir hormigones. ¿Cómo se construye un arco de este tipo? El primer planteamiento en proyecto, evidentemente, era una condición de partida. No podíamos controlar el nivel del embalse. Entonces, teníamos que prever una construcción hecha a base independiente del nivel del embalse. Entonces, inicialmente se planteó construir el arco totalmente por un sistema de atirantamiento. Este es una de las claves del resurgir de los arcos a partir del siglo XX. Y, de alguna manera, un hecho importante también es, nosotros veníamos de construir muchos puentes largos de ferrocarril por el sistema de empuje, dado que el arco estaba preparado para resistir sobrecargas, también estaría preparado, aunque no era la primera vez que se planteaba, en Alemania se había planteado, pero estableciendo un contrapeso, la posibilidad de empujar el tablero sobre el arco. De hecho, aquí se ve la ley de empujes diferente que habría entre la ley directamente que se empujaría sobre apoyo rígido y sobre apoyo flexible. Este efecto de momento de más, positivo o negativo, corresponde a la flexibilidad del arco, del tablero al paso del arco que es flexible. Pero, de alguna manera, especificando unos hormigones y unos pretensados de más, pues de alguna manera se pudo resolver. En la construcción hubo suerte y planteó la empresa constructora, con la oficina IPSA en su momento, apoyándoles,
que, dado que había posibilidad de apoyar, crear un apoyo intermedio, de crear un atirantamiento directamente sobre el propio arco, reduciendo las posibilidades y volumen de atirantamiento. Nosotros, de alguna manera, lo comprobamos y no teníamos ningún problema. Evidentemente, eso era posible porque en ese momento, en la época que se construyó, había un nivel de embalse suficientemente bajo para construirlo, que no fue fácil luego para la demolición de las pilas. Por tanto, se construyó el arco cimbrando a la primera parte y autoatirantando en sí sobre el propio arco todo el resto de la estructura. Muy rápido. Otra idea importante, también aportación, porque fue objeto de mucha discusión, tradicionalmente los arcos de hormigón siempre tienen la tradición de que cuando llegamos a clave, establecer una aplicación de un axil y una deformación para compensar la propia deformación debido al propio axil. Es lo que se llama operación de serra-enclave, que fue objeto de mucha discusión, porque de alguna manera planteaba desde el punto de vista constructor que nos habíamos olvidado de esa operación y nosotros dijimos que no hace falta, cuando tienes un arco atirantado, establecer esa operación. Y luego comentaré un poco que efectivamente fue otra de la aportación. Como comentamos, todo este tipo de esfuerzos desde el punto de vista conceptual tiene que ir apoyado siempre, pero después, con grandes posibilidades de comprobación y de cálculo, tanto del proceso constructivo como lo que habíamos comentado de serra-enclave, de que no es necesario, porque el propio atirantamiento como elemento activo te permite controlar la ley de deformaciones y esfuerzos que uno desea. Es decir, tenemos con un sistema de atirantamiento múltiple posibilidad de controlar la ley de esfuerzos previa a la posición de clave. Otro tema importante que se controló, como era un puente de ferrocarril, eran los problemas dinámicos. Evidentemente, para el rango de velocidades, digamos, que era normativo, no teníamos ningún tipo de aceleración. Era para a partir de 420 km por hora, sí. Es decir, como conclusión, no fue un arco especialmente sensible a los problemas, digamos, dinámicos. Aquí veis un poco la geometría y brevemente voy a comentar la siguiente aportación, que es el puente sobre el embalse de Alcántara. Es un puente en la línea a Extremadura, en la línea a Lisboa, que ha sufrido distintas vicisitudes porque de alguna manera estaba previsto conectar con la línea internacional a Lisboa. Los portugueses, evidentemente, con la crisis decidieron no construirlo. Y el entorno nos obligaba también a un arco de gran luz. Las condiciones de contorno era previo el puente de Alconétar, que era el de la autovía a Extremadura. El siguiente son los hiperpuentes, los puentes que construyeron en los años 69, cuando se construyó el embalse de Alcántara y la presa, un puente también impresionante de ferrocarril para su época, y nosotros planteamos distintas soluciones para una luz de 324 metros, solución atirantada, una solución, una evolución de la solución que habíamos planteado en el puente del Ebro, una solución tubular y una solución arco. Evidentemente, la Administración, y desde el punto de vista de costa, hay que decirlo, dado que la experiencia de Contreras la consideraba una experiencia exitosa desde el punto de vista de país, de alguna manera optamos por la solución, digamos, arco, lo que pasa es que a otra escala. Observar que esta escala tiene, aunque la luz es mucho mayor, estamos hablando de 324 metros frente a 261, lo que tenemos, y eso es fundamental para el arco, tenemos una posibilidad de esbeltez, de flecha mucho mayor. Por tanto, estamos más cómodos desde el punto de vista de la situación de esfuerzo del propio arco. Observar también el interés que tenemos de mantener siempre el mismo concepto de que el viaducto de acceso y el arco vayan al unísono, es decir, que no cambie el ritmo de las luces cuando nos vamos al arco, y esta fue la solución definitiva planteada. De alguna manera, trabajamos mucho también, pero teníamos menos, digamos, restricciones con la geometría del arco, que nos permitía no necesariamente ir al antifunicular perfecto, lo cual no es trágico, porque recordad que frente a sobrecarga el arco va a tener que hacer frente a la mitad de la luz de la carga ferroviaria, y que de alguna manera ya se planteó en las luces de 60 metros un sistema de siembra autoportante. Trabajamos mucho, que es el tema de las pilas, de anchura variable, que le da mucha esbeltez. Observarla, estamos hablando de pilas de 70 metros, ferroviaria. El sistema de atirantamiento con un control geométrico adecuado, estribos anclados. Pongo por curiosidad, porque esta es una zona en la que hay que proteger las aves, y hay una estructura de protección que es diseño de la propia DIF, pero que evidentemente este tipo de estructura requiere una comprobación aerodinámica. Dado la experiencia que se había tenido en Alconétar, nuestros números decían que no había ningún problema
la Administración quiso cerciorarse de que no iba a haber problemas aerolásticos, que evidentemente estaba previsto que no era. Estamos hablando de un puente de hormigón, el puente de Alconétar era un puente metálico, y se planteó directamente la solución atirantada, en este caso más compleja porque es un puente mucho más grande, pero de alguna manera se mantuvo exactamente el planteamiento inicial. Hubo que hacer unos estudios detallados del tema de cimentación para evitar problemas de deslizamiento, estudios de geometría, de la implantación de los tirantes. Y como curiosidad, la ingeniería está en todas partes, no solamente en la parte de proyecto. Fijaros lo que es la pila que tiene que recibir los tirantes, nuestra interpretación de puentes atirantados planteadas directamente en la pila con una estructura tubular interna para que fuera fácil de construir, la torre provisional de atirantamiento, el control de los carros, la propia integración con los viaductos de acceso, en la situación de máximo atirantamiento, luego desapareciendo los tirantes, la propia estructura de por sí, que es espectacular, de la Simbra, que está pasando directamente sobre el arco, y el puente se encuentra en este momento en esta situación, que esperamos que se finalice este año después de varias paradas por motivos presupuestarios. Y para terminar, simplemente nombrar algunos puentes que nos sirvieron de antecedentes, como este puente sobre el río Sella, en Arriondas, en el que es un arco atirantado, es un arco inferior, pero que de alguna manera, aprovechando el paso directamente, lo muestro con el ratón, de alguna manera es un arco que, dado que se apoya sobre un terreno muy malo, realmente tiene un puntal que se transmite por esta zona y se ancla directamente sobre el tablero, es decir, es un arco autoanclado, con lo cual las cargas que recibe directamente el terreno son cargas verticales. O este otro también en Puente la Reina, que son 120 metros de luz, que es un arco mixto. En este caso no hubo problemas de construcción. O sobre el río Escudo, en Cantabria, que es un arco también, como comentará Javier, en otros ejemplos, mixto pero relleno de hormigón, o el de Valladolid. Pero estos son antecedentes y ya cedo la palabra, para no pasarme de tiempo, a Javier Muñoz Roja, que continuará con otro tipo de tipología en el que yo creo que el leitmotiv es las soluciones estructurales y las soluciones constructivas. Bueno, paso rápidamente. Simplemente reiterar el agradecimiento al grupo de la IAPSE para esta oportunidad. Y bueno, buscando un poco el planteamiento de Javier Manterol en esta presentación, la hemos dividido de esta manera. Antonio ha hablado de arcos con tablero superior, yo me voy a centrar en arcos con tablero inferior. Yo realmente, no nos hemos coordinado bien Antonio y yo, he hecho como un mosaico de posibilidades de las soluciones que hemos desarrollado en Carlos Fernández Casado estos últimos años, aunque realmente empiezo hablando de otra tipología constructiva de arcos con tablero superior, solución constructiva que, como ha comentado Antonio, ha abierto con el atirantamiento posibilidad, ha recuperado la solución arco al mundo de los puentes y a las grandes luces, primero para competir con los puentes de voladizo sucesivos, de los que habían quedado desterrados desde mediados del siglo pasado, e incluso ya a invadir luces que corresponden a soluciones más grandes como los atirantados, ¿no? Bueno, pues este puente, al fin y al cabo, es un puente arco. Lo que nos interesa comentar es el arco central que se construyó por abatimiento, pero es también un viaducto de alta velocidad que comparte lo que ha comentado Antonio de los otros viaductos de Contreras, ¿no? Esa uniformidad del diseño y esa continuidad visual y constructiva del tablero, pero había un problema también para salvar un embalse, que no había posibilidad de implantar esa pila central. Y se salva con esos puntales que al fin y al cabo configuran un arco, ¿no? El antifunicular de una carga puntual en el centro, pues es esa configuración en puntal. Paso rápidamente. Aquí, curiosamente, los estudios comparativos lo que nos mostraron es que era más barato construir una solución del arco metálica que de hormigón, que es lo habitual que se ha utilizado en puentes de alta velocidad, donde se ha utilizado este tipo de construcción habitualmente. Acero de alta resistencia de 460 megapascales y el tablero una solución cajón convencional de hormigón pretensado. Y lo interesante de la solución, además de estas vistas, que formalmente una estructura sencilla, pero
interesante pues, es el proceso de construcción por abatimiento, que conceptualmente es sencillo, simplemente se construyen en vertical los semiarcos sujetos de manera adecuada y con un sistema de atirantamiento de retenida, con unas articulaciones en los arranques provisionales que permiten girar, se va descendiendo hasta que se cierra la clave, ¿no? Lógicamente, con la complejidad técnica que, lógicamente, estos procesos implican. Esta solución que habíamos aplicado en ese viaducto del Río Altera ya la habíamos puesto en práctica en este otro puente arco. Aquí el condicionante es un puente más pequeño, son 100 metros de luz en Endarlaza, entre Navarra y Guipúzcoa. Aquí el problema es que era un tema ambiental que impedía cualquier tipo de ocupación del cauce, pues también llevó automáticamente a recurrir a ese proceso constructivo. Este puente tiene la particularidad, como luego veremos en otros de tablero inferior, que tenía la complejidad adicional que es ligeramente curvo, ¿no? El arco no es recto, sigue el trazado en planta del tablero y eso pues introduce unas complicaciones. Y en cuanto a la sección del arco, es también un arco metálico, lo mismo que el tablero, que es un cajón mixto con trapecial. Se ve ahí la sección del arco formada por dos tubos circulares unidos por chapas horizontales, pero están rellenos de hormigón, después del abatimiento se rellenan de hormigón para reducir los espesores de chapa, ¿no? Y lo mismo la secuencia constructiva, realizada por empresas especializadas, en este caso por ALE, ¿no? Aquí esta foto la pongo para que se vea la complejidad que introducía, no solo en el comportamiento final de la obra, la curvatura en planta, sino durante el abatimiento. Hay que girar un arco que es curvo en planta. Aquí se ve cómo los cables son excéntricos al plano del arco, ¿no? O al plano, digamos, al que se puede aproximar plano central del arco, ¿no? Esta misma solución, estas experiencias nos han parecido muy interesantes, se han utilizado en España en bastantes puentes, digamos, no es una novedad nuestra. Lo que pasa es que nosotros sí estamos peleando digamos, el campo de actuación de las ingenierías españolas actualmente, ya no es en España, o muy pocos puentes de estos vamos a poder hacer, es en el contexto internacional. Nosotros trabajamos bastante activamente en Sudamérica y ya hemos hecho varias propuestas de introducir estas soluciones, en este caso es en Perú, este es un puente en Arequipa, con esta sección, en este caso son 175 metros, está ahora mismo en construcción. Lo que pasa que, bueno, como es habitual, nos suele pasar a las ingenierías españolas en Sudamérica, pues los proyectos no son siempre sencillos, hay, como siempre, peleas con el constructor y realmente no sabemos cómo acabará hasta ahora, si tendrá finalmente esta sección o el constructor la terminará cambiando, pero bueno, probablemente seguirá siendo un arco con esta luz, ¿no? Lo mismo planteamos para otro puente en Perú, en este caso es de hormigón. Es de hormigón por exigencias de la Administración, estaría mejor adaptado a una solución metálica también, pero conceptualmente es lo mismo que hemos visto, es un puente de 150 metros de luz, en este caso con secciones de hormigón, como hemos dicho, y la idea es construirlo exactamente igual por abatimiento. Está ahora mismo en construcción. Y entro ya brevemente, o sea, no voy a entrar en el detalle de los proyectos como ha hecho Antonio, simplemente quería enseñar una serie de ejemplos de soluciones y de las posibilidades que ofrecen los arcos autoanclados actualmente desde la experiencia de nuestra oficina. Y bueno, vamos a ver bastantes soluciones de puentes hechos en entornos urbanos, ¿no? que permiten un poco más de libertad formal para convertirlos en obras más atractivas, ¿no? y más dinámicas, que no por puramente requisitos resistentes. Bueno, este caso es una obra pequeña, recientemente hemos hecho en Hernani, con una luz de 53 metros, pero la particularidad que tiene es que son arcos completamente exentos y inclinados, ¿no? Aquí vemos las secciones, es un arco metálico autoanclado, un bowstring, con una configuración de tablero también con vigas transversales, típica en este tipo de obras. Y bueno, simplemente, lógicamente, cuando uno ya se embarca en estas soluciones con un poco más de libertad formal, los problemas de inestabilidades, ¿no? de problemas de inestabilidades del arco, pues hay que mirarlos con mucho cuidado, y eso que antes, hasta hace poco tiempo, era un problema a veces muy difícil de resolver, pues con las herramientas actuales y los softwares actuales de cálculo realmente permite, digamos, extremar las dimensiones. En este caso, no sé si han fijado, las dimensiones del arco son realmente, a nosotros nos daba miedo cuando empezamos a hacer estos cálculos, son muy esbeltas, pero realmente, aunque le haces perrerías en el cálculo, le pones deformaciones parásitas para ver si consigues cargarte la estructura, pues realmente acaban funcionando muy bien, ¿no? Y
particularidad es el montaje, que también, como Antonio ha dicho, la solución es arco, su problema es la construcción. Bueno, en este caso, como es una estructura pequeña y además sustituía un puente que posteriormente se demolía, pues se aprovechó el puente actual, que era de fábrica y admitía cargas importantes, para llevar la estructura sobre dolis y montarlo directamente con grúas. Es una operación muy rápida, y dentro de lo que, bueno, ahora se empieza a llamar, lo que todos hemos hecho desde siempre, pero que en el contexto anglosajón se empieza a llamar Accelerated Bridge Construction, que no es nada más que emplear medios que interfieran poco con el entorno, ¿no? Unas vistas de la obra. Y otro tipo de soluciones de puentes urbanos con unas libertades formales y configuraciones poco espaciales, ¿no?, más atractivas para el usuario y visualmente, pues es este puente sobre el río Ebro-Logroño, que, como ven, pues tiene una zona para tráfico y la zona peatonal independiente colgada de pasarelas exentas del tablero principal, pero a su vez colgadas del arco, por familias de cables adicionales, ¿no? Pues, claro, lógicamente esto crea un espacio muy atractivo. Aquí ven la geometría del arco, por esa inclinación del péndulo no vertical, pues lleva esa geometría, ese trazado del arco, que no es parabólico, es lo ven tan apuntado, ¿no? Y las secciones de los distintos elementos, ¿no? Tablero mixto para el tráfico, tablero metálico para las zonas peatonales, colgado lateralmente, y los arcos son esas secciones tubulares con las péndulas verticales para el tablero e inclinadas para las zonas peatonales, ¿no? La construcción en este caso es una construcción convencional, ¿no? Es construcción apeada, digamos, no tiene una complejidad especial como hemos visto antes en los puentes de Contreras o en los puentes abatidos, pero el resultado formal, pues, sobre todo para entornos urbanos, lógicamente justifica este tipo de planteamientos. Otra variante en este caso es mantener el arco central y abrir los tableros, ¿no? Se planteó para este puente en Alcoy de 120 metros, una luz media también. Como ven aquí, simplemente aquí al final de la foto ven un travesaño en el centro. Bueno, se intentó inicialmente que los tableros fueran completamente exentos, pero en el centro están unidos por una viga transversal, ¿no?, para controlar mejor los problemas resistentes, ¿no? Ya en el mundo de las pasarelas, todas estas configuraciones espaciales son más fáciles. Este no es un puente autoanclado, es un puente con empujes al terreno, pero bueno, el ejemplo sirve para mostrar este tipo de posibilidades de configuraciones de los arcos inclinados y aportando, digamos, unas soluciones más dinámicas y más atractivas, ¿no? Esto es en Zaragoza. Este no es un puente urbano como tal, pero bueno, está cerca de la ciudad de Zaragoza, pero es interesante porque también se cuidó mucho los detalles del tablero, ¿no? En este caso el tablero es de hormigón pretensado, que actúa como tirante, y el arco tiene una sección metálica triangular, como ven aquí, pero está relleno, una vez montado, se rellena de hormigón de alta resistencia, de manera que tiene una acción mixta, ¿no? Por eso permite estas secciones realmente tan esbeltas que se ven aquí, ¿no? En atirantamiento central y, en este caso, construcción convencional. Y enlazando con el puente que hemos visto antes de Darlaza, en Navarra, ¿no?, que comentaba que tiene era un arco curvo en planta, pues un paso más, un tema que estudió Javier Manterola en su momento bastante, pues le interesó bastante, es el tema de los arcos espaciales, ¿no?, con directrices, en arcos no en planos verticales, y es este puente en Vizcaya, sobre el río Galindo, que, como ven, en la planta el arco sigue también el trazado en planta del tablero y es curvo, ¿no? Entonces, aquí ahí ven, apuntan ya las soluciones que se emplearon, pero aquí se entiende mejor. Lógicamente, la curvatura en planta introduce empujes transversales, ¿no?, y problemas de flexión transversal y, lógicamente, inestabilidades. Una solución que se puede controlar es con péndulas, no con elementos cables, sino péndulas rígidas, ¿no?, que con su trabajo a flexión controlen esa tendencia al arco a abrirse. O la solución que se planteó en Galindo es un control activo por medio de esos tirantes que se anclan en costillas que salen del lado interior de la curva, ¿no? Se introducen un empuje radial que compensa el empuje exterior hacia fuera de las compresiones en el arco, ¿no?
más realizaciones de posibilidades de arcos autoanclados. Este es un puente en Italia, se ha terminado recientemente, es un arco doble, y en este caso los arcos son ya luces grandes, cargas de tráfico, y los arcos se inclinan hacia adentro, y en este caso sí van, lógicamente, esa inclinación adentro se aprovecha para arrastrarlos entre ellos y darles más estabilidad, pero digamos es una solución parecida a las que hemos visto antes, ¿no? Son arcos realmente muy esbeltos, muy apurados de dimensiones, y en este caso también con una construcción, las condiciones del río lo permitían, una construcción convencional por medio de apeos provisionales, ¿no? Pero el resultado formal de estas soluciones pues, son siempre muy atractivas, ¿no? Otra vez vuelvo, perdón porque está un poco desordenadas, otra vez vuelvo a una solución de una pasarela. Esta es en la ciudad de Lorca, en Murcia, y es lo mismo, se planteó con una solución arco. Lo que pasa es que se crearon dos tableros independientes que se abren en planta, como ven aquí, pues simplemente para configurar un espacio urbano más interesante, porque toda esta operación iba paralela a una reordenación de las márgenes del río y del propio cauce, creando un parque lineal, ¿no? Pues digamos, esa libertad formal, fruto de un concurso, pues lleva resultados que pueden convertirse también en un elemento emblemático de la ciudad, como es en este caso, ¿no? Experiencias previas al puente de Lorca se habían hecho en esta pasarela en Plencia. Es una solución muy clásica, muy ortodoxa autoanclada, de las primeras que empleó la oficina. Voy a pasar rápido porque imagino que vamos justos de tiempo. Simplemente pues, como ejemplo de las posibilidades de las soluciones arcos, que no son exclusivas de CFC, sino que muchos diseñadores han empleado estos últimos años, ¿no? Y ya voy a entrar en realizaciones más recientes y, digamos, en soluciones que nuestra empresa hemos estado explorando más recientemente, y una de ellas es la de abajo, que es la solución en Network, Arco Network, que como ven simplemente es una solución que en vez de tener péndolas verticales tiene péndolas inclinadas, pero con la particularidad de que las péndolas se tienen que cruzar más de una vez, por si no sería un puente Nielsen. Y eso, aunque la aproximación moderna o la aproximación que se ha hecho a este tipo de puentes, que realmente se han puesto sobre la mesa recientemente con más intensidad, la aproximación ha sido siempre desde el punto de vista del arco, aunque también se puede entender su comportamiento resistente como una celosía de gran canto, de canto variable, ¿no? Porque comparte el trabajo, la forma de resistir las cargas asimétricas se parece más al de una celosía que al de un arco. No tenemos los problemas de flexión que Antonio comentaba antes, ¿no? Bueno, lo pongo como ejemplo porque nosotros ya hemos empezado a explorar las posibilidades de esta solución, y donde la planteamos de una forma muy preliminar, porque no se avanzó mucho, es en un concurso en Filipinas en el que estamos embarcados, en el que había que inicialmente cruzar un vano, o parecía que había que cruzar un vano de 300 metros. Lógicamente entraban en competencia los arcos con las soluciones atirantadas, ese arco con tablero intermedio, como el que hemos visto antes de Odiel. Era factible, pero vimos que a lo mejor una solución network, incluso de 300 metros, ya podía tener lugar. Finalmente, esto no ha seguido así. Las condiciones del concurso, como es habitual, a veces son más fijas. Obligaba a una solución atirantada, incluso más grande, de 390 metros, que es la que estamos ahora mismo construyendo con Acciona, ¿no? Pero, digamos, el ejercicio fue interesante porque nosotros ya habíamos visto que las soluciones arcos, se han hecho arcos en China ya de más de 500 metros, pero digamos estas soluciones autoancladas, incluso en Network, que son muy ligeras de materiales, tienen ahorros con respecto a arcos convencionales de péndolas del orden del 20 al 30%, ¿no? Habíamos visto que en Rusia ya habían llegado a los 380 metros, y que dado que nosotros ese puente en Filipinas se encuentra en un entorno marino, pues con posibilidades de construcción de heavy lifting, de transporte de grandes cargas, de montar los arcos fuera de su emplazamiento final y transportarlos enteros hasta su posición definitiva. Ya se han hecho experiencias como este puente en el Danubio, ¿no?, de 300 metros, pues vemos factible que este tipo de soluciones, lógicamente cuando se den las condiciones de navegación y de calado, pues realmente son soluciones muy interesantes. No obstante, digamos, de ese ejercicio con los arcos network y como realizaciones recientes en las que estamos trabajando, ya hemos empezado a plantear este tipo de soluciones. En Perú
Este es un puente en Perú de 175 metros. El interés de este tipo de soluciones, arco, network, con respecto a los convencionales, es que tienen un ahorro de materiales relativamente importante, y eso en países de Sudamérica principalmente es donde el coste de la mano de obra, a diferencia de España, digamos, el coste de los materiales sigue siendo mucho más crítico que aquí, pues todo lo que sea ahorrar materiales es interesante, y entonces este tipo de soluciones en el que a lo mejor constructivamente, porque el tesado de las péndolas siempre es más complejo, etcétera, tiene más fases, pero el ahorro de materiales compensa largamente este tipo de soluciones. Y aunque no hemos llegado tan grandes, sí estamos ya construyendo obras más pequeñas, que son unos puentes cerca de Cuzco, de Machu Picchu. Son soluciones que entendemos muy adaptadas. Estos arcos autoanclados son soluciones que se adaptan muy bien a estas condiciones orográficas de países andinos como Perú, ¿no? Con grandes quebradas, con ríos con poco cauce, pero con grandes avenidas muy torrenciales, con lo cual es imposible poner pilas tanto durante la construcción, o hay que tener cuidado durante la construcción, pero sobre todo permanentemente, porque arrastran vuelos muy grandes. Bueno, pues hay que saltar a veces luces no muy grandes, 50, 60, 80, 90 metros, sin apoyos intermedios, y la solución arco se muestra muy interesante por la posibilidad de transportar elementos pequeños desde los talleres de fabricación y ensamblarlos con medios auxiliares relativamente sencillos, ¿no? Entonces, estos son unos puentes que estamos ya se están construyendo. Ven dos tipos de secciones, una colección de puentes, los más grandes de 75 y 85 metros, digamos, las condiciones de los cantos de los arcos permiten inclinarlos hacia adentro. Los puentes más pequeños de 65 metros tendría problemas de gálibo con el tráfico, ¿no? Al cerrarse las péndolas. Pero, digamos, la solución, como ven, son tableros muy sencillos. Digamos, aquí estamos centrándonos en ahorrar materiales, y sobre todo las soluciones network lo que introducen es la posibilidad, proporcionan mucha estabilidad en el plano de las péndolas, ¿no? Por ese efecto de las celosías. Permite emplear secciones abiertas, que son secciones muy fáciles de construir por talleres no demasiado expertos como los que nos encontramos en estos países. En la sección del arco es una sección en C abierta, y la sección del tablero todo a base de vigas armadas en doble T, ¿no? Algunas infografías, ¿no? De estas son las soluciones grandes. Particularidades o contribuciones de este estudio, de este desembarco de CFC en los puentes network, que, como digo, ya han utilizado muchos proyectistas, pues nosotros hemos encontrado esta forma de rematar el encuentro del arco con el tirante inferior en los apoyos. Las últimas péndolas siempre son elementos muy cortos, muy difíciles de poner en carga, y que además se pueden comprimir y funcionan mal. Bueno, pues es este tipo de nudo realizado con chapa también, que además creemos que da un poco más de potencia formal y visual al encuentro del arco con el tablero, que siempre en estos puentes tan esbeltos queda un poco débil cuando empleamos elementos tan delgados, ¿no? Y visualmente pues queda una solución. Este es el primero de los puentes que se ha construido. Se ha construido de una forma convencional con apeos, porque el cauce se ha aprovechado la época de estiaje, pero hay otras soluciones para este tipo de puentes que están pensados con lanzamientos, con pescantes, digamos, para evitar cualquier tipo de interferencia con los cauces, ¿no? Otro tipo de soluciones arco, ya con esto estoy terminando, que estamos trabajando en Perú también en soluciones económicas. O sea, estos son arcos muy económicos, se han hecho porque son la solución más económica, también en zonas de difícil acceso, es decir, enviar elementos en doble T, secciones muy compactas, para montar en sitios donde es muy difícil fabricar hormigón, etcétera. Son arcos muy ortodoxos, autoanclados. Y, digamos, aquí son luces de entre 50 y 60 metros, compiten con cualquier otra tipología, incluso las celosías. Y aquí un tema que nosotros hemos explorado y es interesante es, para abaratar la solución, las péndolas, en vez de utilizar péndolas en barra o en tirante, que es habitual en los arcos con péndola vertical, hemos recurrido a esta solución de barra rígida, que es una solución muy empleada y desarrollada por los ingenieros alemanes, pero que no ha tenido mucho desarrollo en otros países, ¿no? Pero nosotros vemos que tiene posibilidades interesantes cuando, digamos, pues la disponibilidad de barras no es tan fácil. Simplemente como ven ahí, es esa chapa que se abre de una forma gradual. Hay que ser ese detalle hay que tener mucho cuidado. La geometría y los radios de esas piezas hay que hacerlos con mucho cuidado, porque nosotros hicimos un estudio de sensibilidad y, digamos, el factor de concentración de tensión a lo largo de ese agujero que ven en el centro, pues depende mucho de cómo se hagan esos detalles, ¿no?
pero digamos que es una solución fácil de construir. Y ya termino, simplemente otro tipo de trabajos en los que hemos desarrollado soluciones, pero que desafortunadamente todavía no hemos tenido ocasión de poner en práctica, es este tipo de solución arco, que simplemente lo que introduce se juega con el arrastramiento transversal entre los arcos para crear una configuración como en cúpula, ¿no? o más espacial, más curva, ¿no? Que planteó Javier Manterola hace ya unos años, primero en una propuesta en Miami, ¿no? Para dragados, para crear este espacio, es un puente urbano en la ciudad de Miami. Es un concurso que se canceló, pero que se ha retomado recientemente y que también tuvimos ocasión de participar con otras ingenierías. Nosotros no éramos los lead designers, sino aportamos ideas para dragados y bueno, retomamos esta solución, en este caso con arcos dobles, un arco sencillo, simplemente buscando esa expresividad del cierre entre los arcos. Y también es una solución que empleamos en otro concurso, en un concurso en Helsinki, en la bahía de Helsinki, que se convocó, un concurso internacional que se convocó hace unos años, en el puente de Krunusillat. Tenía un puente principal que no es este, pero había que resolver también un cruce con la ciudad, que resolvimos con esta solución arco, en el que creábamos ese tejido entre ellos, el arrastramiento, pues para crear un espacio urbano más interesante, ¿no? Lógicamente no lo ganamos. Y finalmente, y ya con esto termino, quería, en el contexto de estas jornadas, pues es poner otro ejemplo de trabajos en puentes arcos en el que nos estamos enfrentando recientemente, y es, como he dicho antes, trabajos internacionales, pero en este caso concursos internacionales normalmente del tipo Design and Build, en el que participamos con una constructora, que es muy habitual en el contexto internacional, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esos concursos? Pues muchas veces el problema que tienen esos concursos es que vienen con soluciones preliminares de la administración, o lo que llaman reference design, que en algunos casos se es flexible para cambiarlo y en otros se es muy rígido, ¿no? Este es un proyecto, un concurso en Jeddah, en Arabia Saudí, que participamos hace 2 o 3 años con AHL. Tuvimos mala suerte porque, digamos, fuimos los preferred bidders, pero coincidió con la crisis del petróleo y se canceló el concurso, con lo cual pues, nos quedamos sin posibilidad de desarrollarlo. Pero la solución, lo pongo interesante porque, enlazando con lo que decía Loli, ¿no? Antes es, digamos, el valor de la ingeniería española, ¿no? Y todas estas realizaciones que hemos visto, ¿no? Cuando uno sale al contexto internacional, pues ve realmente que digamos, el peso que tiene España por el peso como país que tiene, no se refleja en el mundo de la ingeniería, sino, digamos, tenemos un valor y una innovación que realmente no se encuentra en otros países, ¿no? Y sobre todo en los países de contexto anglosajón, ¿no? Que son muy rígidos digamos, en sus planteamientos de gestión de los proyectos, pero también a veces en sus planteamientos formales, ¿no? Y a la hora de cambiarlos. Bueno, pues yo creo que la ingeniería española, y yo lo pongo como ejemplo, es donde nosotros vemos que nosotros aportamos, ¿no? Y lo hemos visto ya en varios concursos, ¿no? De coger proyectos de otros diseñadores y con esa, digamos, a lo mejor falta de rigurosidad en lo que es los temas de procedimiento que a veces podemos tener los españoles, pero sí con imaginación y digamos, con ganas de innovar, pues, digamos, la solución de base, la solución de arriba era la solución de referencia de la administración. Lo digo porque realmente nosotros nunca haríamos un puente así, es un puente terrible, ¿no? Es un puente pesado, unas dimensiones realmente casi brutales, incluso estructuralmente estaba mal resuelto, porque ven los empujes del arco, no es un arco autoanclado, el arco empuja en esa cimentación sobre pilotes y le mete empujes horizontales. Y esos pilotes estaban dimensionados simplemente para recoger empujes horizontales, ¿no? Entonces, bueno, realmente era una aberración, pero sobre eso tuvimos que jugar. Nosotros le dimos una vuelta, había que desarrollar el reference design, que es el de arriba. Nosotros lo que le hicimos fue el arco secundario, que no estaba previsto para autoanclar el arco, lo utilizamos para autoanclarlos, digamos, conectamos el tablero al arco para quitar los empujes horizontales a la cimentación, y el concurso también abría la posibilidad alternativas, a una alternativa, que es la de abajo, que es la que desarrollamos, ¿no? Y aquí ven la comparación de una y otra. Es el arco que nosotros desarrollamos pesaba casi, el puente pesaba casi la mitad que el diseño original, y con unas dimensiones mucho más ligeras, ¿no? Como ven aquí, la de arriba y la que nosotros desarrollamos, ¿no?
Así que, bueno, quería terminar con esto como ejemplo de, como decía Loli, y sobre todo para los ingenieros jóvenes, pues que parte del valor que tenemos, que tiene la ingeniería española es no cerrarse digamos, a lo estricto y a lo que fijan las condiciones a veces de los concursos, sino intentar llevarlas al límite para aportar innovación. Pues muchas gracias.